Buen día, somos el equipo número 7 y hablaremos sobre habilidades exclusivas de la comunicación oral. Mi nombre es Jimena Martínez y yo empezaré con la exposición. La comunicación es muy importante para la propia vida, ya que todas las formas de vida presentan algún tipo de comunicación. Por ejemplo, algunos tipos de plantas utilizan un sistema de redes subterráneos mediante los cuales comunican su estado de salud con reacciones químicas. Por otro lado, las ballenas utilizan un canto de frecuencia específica para comunicarse entre ellos como la caza o el apareamiento. La comunicación es tan importante que, aun si se presenta en una condición fisiológica que impide hacer el uso pleno de esta, se puede optar por alternativas como la lengua de señas o sistema braille para recibir y emitir mensajes. Por eso la comunicación es muy importante para la vida. La comunicación oral es única en su tipo, ya que nada más se ha presentado en el ser humano y está evolucionando junto con nosotros a lo largo de la historia, hasta el nivel de complejidad que tiene ahorita. En esta presentación abordaremos puntos claves de la comunicación oral, partiendo desde lo más esencial, como en la definición, hasta los tipos de presentaciones que esta permite realizar. Citando a Cantú y Roque, la comunicación es aquella que se establece entre dos o más personas. Incluye un proceso de transmisión e intercambio de ideas, simple o complejo. La comunicación es un acto inherente y común en las personas. Por su parte, la comunicación oral consiste en utilizar palabras habladas, modificando el tono de voz, el volumen, la claridad y la dicción. Esto con el propósito de hacer más claro el mensaje. La comunicación oral es esencial para todos los ámbitos de la vida del ser humano, ya que ésta permite que podamos relacionarnos mejor, tener un mayor aprendizaje y por consiguiente mejores condiciones de trabajo. También es muy eficiente para comunicar ideas, sentimientos o opiniones. Ayuda a fomentar y avanzar el pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y por supuesto el diálogo. Al hablar de comunicación oral tenemos que tener muy presentes dos conceptos. El primero es la comprensión. Este permite analizar la información que el mensaje nos está dando y poder utilizarla después. En este concepto es muy importante el contexto, ya que puede llegar a alterar el significado del mensaje. El otro concepto es la expresión. Es lo que permite que la lengua pueda expresarse de manera verbal. Esto se adapta a las diversas situaciones comunicativas y nosotros podemos elegir la que mejor se adapte a nuestro contexto. La comunicación tiene unas ventajas que van desde que se presta para una retroalimentación casi inmediata. También, si se presenta algún malentendido, lo podemos corregir en el momento. El lenguaje se adapta de manera automática al contexto. También es muy accesible, ya que es más fácil aprender a leer, aprender a hablar que a leer o a escribir. También permite que el ser humano, como ser social, socialice. Sus ventajas son que, si se llega a presentar algún error, se puede corregir, pero el error se queda ahí y puede alterar el significado de manera muy importante. También es efímera, se puede olvidar. En este caso, el lenguaje no verbal, como puede ser el lenguaje de nuestro cuerpo, puede alterar de manera muy importante el significado. Y pues de manera obvia, si no se comparte el mismo código, la comunicación es inefectiva. Citando a Camassila y Tuzón, la comunicación es un complejo proceso de interacción que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas verbal y no verbal, de forma directa o velada. La comunicación es una de las funciones primordiales del lenguaje, por eso se tiene que hacer caso a los elementos del proceso comunicativo. El primero de estos es el emisor. El emisor emite el mensaje, es el que inicia el proceso de comunicación. El receptor es quien recibe el mensaje. No es un sujeto pasivo y sus acciones pueden alterar el proceso de comunicación. El mensaje es la información que el emisor emite al receptor. El código es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor utiliza para transmitir su mensaje. El canal de comunicación es el medio por el cual fluye la información. El contexto son las situaciones que influyen alrededor del mensaje. Y por último, la retroalimentación es la respuesta que el receptor le da al emisor. Para ser competentes en el uso del lenguaje hay que considerar lo siguiente. La comunicación debe adaptarse al emisor, al receptor, al contexto y por supuesto al tema que se trate. Por lo tanto, es necesario considerar que el mensaje se debe de adaptar a las características del receptor, del contexto y por supuesto de la intención del propio emisor. La eficacia y calidad de un mensaje se mide si es que el receptor logra entender en su totalidad el mensaje que se quiere dar.